Hoy vamos a hablar de el patrón reptilia, de los reptiles. Sin duda, uno de los grupos más interesantes, si no es que es el grupo más interesante de tetrápodos en cuanto se refiere a sus procesos evolutivos y diversidad biológica que poseen. En reptiles, pues están grupos que ustedes conocen, las tortugas, las serpientes, las lagartijas, algunos otros grupos de reptiles actuales que no les son comunes a ustedes, como la tatuara, que es un reptil, como vamos a ver, de la región australiana, un fósil viviente. Ajá. También vamos a ver un grupo de reptiles que se asemejan más, los anfisbénidos, que se asemejan más a una lombriz también poco conocida para la generalidad de las personas. Y además en este grupo están metidos pues los reptiles fósiles, los fósiles más interesantes y más conocidos, de los que han tenido mayor difusión, como son los dinosaurios, los pterodáctilos, los ictiosaurios, etcétera, grupos que por desgracia vamos a tratar muy brevemente, ¿no? El patrón reptilia, les digo, es muy interesante, pero pues nos tenemos que ajustar al programa. Solo le vamos a dar una embarrada a reptiles, pero en la UAM hay dos profesores que trabajan con reptiles, el maestro Matías Martínez Coronel, el maestro Gerardo López Ortega, y de repente ellos llegan a ofrecer la materia de biología de reptiles, que pues yo les recomendaría que si pudieran la llevaran con ellos. Les digo, es uno de los grupos más interesantes. Bueno, los reptiles también están incluidos dentro de los amniotos, ¿sí? Es un clado de amniota. Y aquí tienen ustedes las relaciones de los reptiles con los otros grupos. Ya mencionamos la clase pasada que los amniota incluyen a dos o a tres grandes grupos, según se vea. Ajá. A los sinápsida, que es donde están los reptiles mamiferoides y los mamíferos. Ajá. A los saurópodos o reptilia, que es el nombre más común que agrupa a todos estos. Y dependiendo del criterio del autor, también vamos a tener a las aves dentro de los amniotos, y para muchos de los autores dentro de los reptiles. Pero de esto ya hablaremos la próxima clase de las aves. Todos estos grupos que mencionamos tienen un ancestro amnioto que va a tener pues como caracteres distintivos, como sinapomorfías, cuatro características: la presencia del huevo amnioto, el complejo atlas y axis, esto es, las primeras vértebras cervicales modificadas para el soporte de la cabeza, del cráneo, que constituyendo el complejo atlas y axis, el quiridio, o sea, una mano pentadáctila, que tienen aquí con 5 dedos ya claramente establecidos, una fórmula falangeal
que va 2, 3, 4, 5, 3. Esto es dos falanges, ¿sí? En la parte proximal del cuerpo, ¿ok? Luego 3, luego 4, luego 5, y en lo que correspondería al meñique, al dedo pequeño de los reptiles, pues vamos a encontrar 3 falanges. Además son organismos, a diferencia de los anfibios, ya con un ciclo de vida prácticamente o casi completamente terrestre. Entonces, de este grupo de amniotas con estas características surgieron los reptiles o el grupo de los saurópsidos. También esto depende del nombre que utilice el autor a la hora de agruparlos. Ajá. La gran mayoría utilizan reptilia, pero les doy aquí también el nombre de saurópsida porque lo pueden encontrar en algunos textos, en algunas imágenes, como vamos a ver más adelante. Entonces, todos los reptiles descienden de un antepasado común de estos grupos de mesosaurios, de testudines, donde están las tortugas, de los diápsidos, ¿sí? Donde están pues varios grupos que vamos a mencionar más adelante y que son los más conocidos, y como les digo, todos sus descendientes, principalmente pues las aves, los dinosaurios, etcétera. Todos ellos comparten estos caracteres distintivos. Tienen una piel seca, casi sin glándulas, ajá, o excepcionalmente presentan algunas glándulas. El cuerpo está cubierto por escamas formadas de beta-queratina, es un tipo de queratina especial que va a caracterizar a todos los miembros de este grupo. También se van a caracterizar por tener adaptaciones fisiológicas para la retención de agua, muchas de las cuales mencionamos al tratar el tema de adaptaciones al medio terrestre. También son organismos en los cuales ya hay un buen desarrollo de la visión a color. Ajá. Las relaciones filogenéticas, les digo, aquí están tratados de los amniota, ajá, con sinápsida y reptilia. Hay quien separa las aves, hay quien las incluye aquí, pero son más o menos claras. El problema son las relaciones filogenéticas dentro de reptilia. Pero antes de entrar a reptilia y sus relaciones filogenéticas, profundicemos un poquito en el carácter distintivo de los amniotos y que está pues mejor amplificado, mejor representado en los reptiles. ¿Sí? ¿Y cuál es este carácter? El huevo amnioto. Vamos a hablar un poquito del origen de este huevo amnioto, de su estructura y de su función. Y aquí tienen ustedes un diagrama con la comparación entre un anamnioto, o sea, un huevo tipo anfibio, que carece del amnios, y un huevo amniótico que, como les digo, el representante típico, el arquetipo, sería el huevo reptiliano. Obviamente el nombre del huevo amnioto se debe a la presencia de una membrana, ¿sí? Una membrana llamada el amnios, que es esta que tienen aquí en grisecito, que está rodeando al embrión. Ajá. Y dentro de este amnios se forma una cavidad, la cavidad amniótica,
Y en esta cavidad amniótica vamos a encontrar un líquido, el líquido amniótico. Y este líquido amniótico va a tener principalmente la función de proteger al embrión. Esta es la enorme diferencia del huevo amniótico contra el huevo anamniótico. También vamos a encontrar en el huevo de los anfibios algunas capas, la capa externa, el huevo, ¿sí? Donde va a estar también el vitelo para alimentar al embrión. Este vitelo va a estar separado del resto por una membrana vitelina, que en el huevo amniótico va a recibir el nombre de corión, que es esta que tienen ustedes acá. Aquí ven ustedes esta membrana vitelina que está recubriendo al huevo. Acá arriba tendríamos el polo vegetativo, aquí es donde se va a desarrollar el embrión. Y vamos a tener una cavidad que esta no está llena de líquido, sino de aire, y recibe el nombre de cavidad perivitelina, ¿sí? Alrededor del vitelo. Y luego vamos a tener unas capas de proteínas, ¿sí? Unas cápsulas internas, unas membranas internas y una externa. ¿Qué pasa en el huevo amniótico? Que estas capas externas van a estar más diferenciadas y separadas por membranas. Aquí tienen ustedes el vitelo también en esta coloración azul. El corión, que les digo, va a corresponder a lo que era la membrana vitelina, ¿sí? Que acá va a estar separada. Acá va a ser un saco vitelino. Ya vimos el apnios y va a haber otra cavidad, el alantoides, otra membrana, perdón, el alantoides. Ahorita más adelante vamos a hablar de las funciones de cada una de estas membranas. Y por último, una cáscara calcárea para proteger todo el huevo amniótico. ¿Cómo se formó este huevo amniótico? Pues el razonamiento lógico, no hay pruebas fósiles que así lo avalen, que así lo demuestren, es que apareció por pasos evolutivos graduales. Obviamente lo primero que se dio fue la fertilización interna. Recuerden que los anfibios, la fertilización es externa. La hembra oviposita los huevecillos y sobre estos huevecillos, ya en el exterior, el macho va a depositar el esperma para que sea fertilizados. En los reptiles va a haber fertilización interna. Recuerden que además este proceso de fertilización interna es antiguo en el proceso evolutivo. Ya hablábamos que en los placodermos se han encontrado evidencias de fertilización interna. Entonces aquí se retomó este proceso evolutivo de la fertilización interna. Luego, al igual que lo que sucede con el embrión de los anfibios, con el huevo anfibio, se depositaron proteínas, capas de proteína albúmina. ¿Para qué? Pues para proteger al embrión. Al embrión ya fertilizado se le agrega la albúmina. Y por último, dentro de este proceso evolutivo, se debió de haber originado el cascarón.
Acá. El cascarón, en contra de lo que la mayoría de la gente cree, cuando está en la parte interna es blandito, ajá, es un cascarón un tanto de una consistencia coriácea, como si fuera de celofán, de plástico o de piel, una pielecita, ¿sí? Este cascarón se endurece al estar en contacto con el aire y le da las características típicas del cascarón calcáreo que todos nosotros conocemos. Otra pregunta es cómo surge o por qué surge este cascarón calcáreo. Ajá. Pues hay tres hipótesis y bueno, hay una cuarta que es la síntesis de estas tres. Una dice que este cascarón calcáreo se originó para evitar el ataque de los microorganismos. Si se ponía solo la albúmina, ajá, hagan de cuenta, solo la clara de huevo en la útero de las hembras, pues esto estaba expuesto a infecciones, ¿sí? A infecciones de microorganismos. Entonces, para evitar este ataque de microorganismos, es probable que se haya desarrollado una cuarta cubierta, el cascarón calcáreo. Uh-huh. Otros autores dicen que esto se llevó a cabo para incrementar el tamaño de los huevos. ¿Sí? Ustedes han visto cuando se rompe un huevo, cuando quieren hacer huevos estrellados, la albúmina y todo el huevo se extiende, ¿sí? Se desparrama. Uh-huh. Entonces era muy difícil tener en el útero de las hembras fertilizadas una sustancia gelatinosa sin llegar a perderla y que además pudiera crecer durante el desarrollo. Entonces, para poder incrementar el tamaño de los huevos, pudo haber desarrollado un cascarón calcáreo que pues, ayuda a contener la albúmina, el embrión y también, sobre todo, el líquido amniótico que también va creciendo conforme crece el embrión. Para que se den ustedes una idea, en nosotros los mamíferos, si el líquido amniótico es lo que corresponde a lo que las mamás llaman la fuente o algunos doctores llaman la fuente. ¿Sí? Cuando se dice se le reventó la fuente, que ya está a punto de nacer el embrión, es que se rompe el amnios, se rompe la membrana y sale todo el líquido amniótico al exterior. Uh-huh. Entonces, esta sirvió también para poder incrementar este tamaño de los huevos y para mantener, ¿sí?, un espacio acuoso privado, uh-huh, para que no se contaminara si hubiera gemelos o más uno con el otro, no se mezclaran las proteínas. Para esto se considera que se pudo haber desarrollado el cascarón. Y la cuarta hipótesis es la que propone una conjunción de todas de las tres anteriores. Dice que no hay por qué considerar una sola, sino que pudieron haberse dado una combinación de estas tres o de dos de ellas para la conformación del cascarón típico del huevo amnioto. Uh-huh. Aquí tienen ustedes qué hace cada una de estas membranas. Uh-huh. El amnios, ya habíamos visto, ajá, va a cubrir al embrión, se va a llenar de líquido y lo va a proteger contra traumatismos y contra la desecación. Uh-huh. El corión va a permitir la respiración, el intercambio gaseoso, uh-huh, y va a ayudar a separar a la albúmina de las otras
membranas embrionarias. El alantoides, sí que tienen aquí, va a servir como depósito de desechos, ¿sí? Todo organismo que se alimenta tiene que eliminar desechos nitrogenados. Entonces, estos desechos nitrogenados se van a acumular en una membrana, ajá, que va a ir creciendo con el tiempo a medida que se van incrementando los desechos del embrión. Ujú. Vamos a encontrar también la membrana alantocoriónica, esto es la parte donde el corión, ¿sí?, se va a unir con la cáscara. Aquí no está representada, uh-huh, y que tiene que ver para la respiración, para ayudar al proceso de respiración. Recuerden que el cascarón es poroso, uh-huh, y además va a ayudar a la absorción de calcio para la conformación del endoesqueleto del embrión. El saco vitelino, que es el equivalente a la yema, que es lo que se va a encargar de nutrir al embrión, está lleno de nutrientes, ¿sí?, para que se alimente el embrión. Y esto va a ser lo contrario del alantoides. Este va a ir disminuyendo porque se lo va comiendo el embrión, y el alantoides va a ir creciendo, ajá, al ir aumentando los desechos que quedan de este. Uh-huh. Y bueno, el cascarón, que se une a la albúmina, ajá, y que se considera que también tiene un papel importante para la protección del embrión, ¿sí?, como una sustancia de amortiguamiento, uh-huh, contra traumas, ¿sí? Y ahora sí, volvamos a la filogenia y taxonomía de los reptiles. Antes estaba pues relativamente fácil entender la filogenia y taxonomía de los reptiles, ¿sí? Se consideraba que el grupo de los cotilosaurios, anfibios, ¿sí?, había dado origen a una primera radiación adaptativa, de la cual habían salido el grupo de los sinápsidos. Recuerden que estaban metidos dentro de los reptiles, ¿ja?, la gran radiación de los sinápsidos, aquí en verde claro, que había dado origen a los anápsidos, el grupo donde están las tortugas, y los mesosaurios o mosasaurios, ¿sí? Ahorita vamos a profundizar un poquito en esto, que están aquí en color pues un tanto rosa pálido o amarillo muy, muy pálido, al grupo de los lepidosaurios, ajá, donde estaban los grupos actuales, ricocéfalos, los esquamata, fundamentalmente, y que de aquí, de este grupo, del orden Eosuchia, dentro de este grupo de los lepidosaurios, se habían originado los euriápsidos, ¿sí?, donde están los ictiosaurios y los sauropterigios, y el grupo de los arcosaurios, donde están los cocodrilos, los pterosaurios y los dinosaurios. Y de aquí a las aves. Incluso hay autores que sacaban antes a las aves desde aquí. Desde los... Esto taxonómicamente representaban
subclases, clase reptilia, subclase sinápsida, subclase anápsida, lepidosauria, euriápsida y arcosauria. Entonces estaba, para fines de examen, relativamente fácil esta consideración. ¿Qué pasó después? ¿Sí? Esta separación de las clases que vimos se basaba básicamente en los tipos de cráneo que tenían los reptiles o que presentan los reptiles. Aquí tienen ustedes clase reptilia, y este autor consideraba nada más 4 subclases: anápsida, parápsida, diápsida y sinápsida, que son las que están aquí representadas por los cráneos. Estos cráneos se definían los nombres por la posición de las fosas temporales o la ausencia de las mismas. Si la subclase anápsida no tenía fosas temporales, carecía de fosas temporales. El diápsido tenía 2, ¿sí? El sinápsido tenía una en la parte baja del cráneo, y el euriápsido tenía otra en la parte alta del cráneo. ¿Qué pasa? Que este no es un carácter sinapomórfico. No son caracteres heredados, son respuestas, evoluciones adaptativas al medio ambiente para tener acceso a los tipos de alimento. Fueron soluciones que se dieron en el cráneo, sobre todo para la implantación de los músculos maceteros, ¿sí? Y su inserción con la mandíbula para procesar de manera más eficiente el alimento. Entonces, dentro de los anápsidos tenemos, por ejemplo, las tortugas al orden Chelonia, ¿sí? Que no tienen esta fosa temporal, pero también tienen un buen desarrollo de los músculos maceteros. Una tortuga les puede cortar un dedo, romper un dedo. Tiene una mandíbula bastante fuerte y músculos maceteros bastante fuerte. Los diápsidos tienen 2, ¿sí? Y en estas fosas temporales, los músculos maceteros tienen una mayor superficie para adherirse, para implantarse, y obviamente esto les iba a poder implantarse en la mandíbula de una manera diferente a estos, y procesar el alimento también un tanto de una manera diferente, tener acceso a alimento que no tienen los miembros de este grupo. Acá se especializaron fundamentalmente en la carne, pero estas son adaptaciones al medio, no son caracteres evolutivos, y se vio que esta taxonomía no representaba realmente una filogenia, un proceso evolutivo, y se tuvo que modificar. Pero todavía en los libros van a encontrar que estos términos se utilizan para hablar de varios grupos. Bueno, ¿cómo está la filogenia actual de los reptiles? Aquí tienen ustedes este cuadro filogenético, este cladograma, que ya vimos al hablar al respecto de los anfibios por acá y de los amniota. Acá estarían los anfibios, ¿sí? Un grupo de pretetrápodos, los diadectomorfos, que por sus características se considera que probablemente tuvieron
bastante relación con el origen de los amniotos. Ajá. Entonces tendríamos la primera separación de los amniotos, que ya vimos, la de los sinápsidos, que nos lleva a la de los mamíferos. Y de ahí tendríamos la separación de un grupo primitivo, los mesosaurios, ajá, y la gran radiación de los saurópsida. Todo esto constituye reptiles. Mesosauria y saurópsida. Y dentro de saurópsida, pues vamos a tener otra vez 4 grandes grupos. Anápsidas, donde están las tortugas y otros grupos fósiles. Ajá. Los diápsidos, ¿sí? Donde están los lagartos, ¿sí? Los lepidosaurios, los grupos actuales, y grupos fósiles, los ictiosaurios que tienen por aquí, que como su nombre lo dice, parecen peces, regresaron al mar, ¿sí? Sauria significa reptil, ictios pez, ¿sí? Entonces serían los reptiles peces. Y dentro de los diápsidos se dio la separación, además de los lepidosaurios, a la subclase Arcosauria. Otra vez con grupo fósil, y dentro de los grupos actuales, los cocodrilos. Y también como una derivación, como una radiación de los arcosaurios, se originó el grupo de el Cladodinosauria, el grupo de los dinosaurios. Ojo, científicamente y taxonómicamente, dinosaurios solo corresponde a 2 clados de reptiles, Ornithischia y Saurischia. Ajá. Todos los demás no son dinosaurios por deformación televisiva, ¿sí? O del cine, pues se consideran dinosaurios, o ven que hablan dentro de los dinosaurios a los ictiosaurios, a los sauropterigios, a Dimetrodon, que ya mencionamos por aquí, que ni siquiera está filogenéticamente cercano. Y de aquí, ¿sí? De los Saurischia, vamos a tener el origen de las aves. Estas serían las radiaciones filogenéticas actuales. ¿Cómo queda la taxonomía más o menos actual? ¿Sí? Entonces tenemos clase reptilia, ¿sí? Con 6 subclases: Anápsida, Synaptosauria, Ictiopterigia, Lepidosauria, Arcosauria, y todavía este autor considera a Synapsida, ¿sí? A los reptiles mamíferoides metidos aquí, ¿sí? Con el grupo de los peslicosaurios y el de los terápsidos. La mayoría de los autores, esta subclase ya no está dentro de reptilia. Ajá. Entonces tendríamos 5 subclases: Arcosauria, Lepidosauria, Ictiopterigia, Synaptosauria y Anápsida. Y aquí tienen ustedes los diversos órdenes que la conforman. ¿Sí? Dentro de estos están los órdenes actuales, que los tienen subrayados aquí, ¿sí? O resaltados aquí en amarillo. Como puede ver, tenemos solo 4 órdenes de reptiles actuales. De toda esta gran radiación reptiliana, solo hay 4 que han llegado hasta nuestros días: el orden Chelonia, el orden Rhynchocephalia, el orden Squamata, donde están las lagartijas, la Certilia, el suborden, Ophidia, las serpientes, y Amphisbaenida, que son los anfisbénidos. Más adelante
Vamos a ver algunas imágenes. Y el orden crocodilia, este está bien, no es cocodrilos, es crocodilos. Ajá. Bueno, como les digo, esta gran radiación adaptativa, pues no nos da tiempo de verla con calma. Además de que constantemente está sufriendo cambios en el tiempo. Ajá. Aquí tienen ustedes nada más eh, una, dos clasificaciones, bueno, dos filogramas, donde se señalan a los grupos de reptiles fósiles, los primeros, los pararreptiles, ¿sí? Entonces aquí tienen ustedes pararreptilia, ajá, estaban los mesosauria y tres grupos, Procolofonia, Mileteride y Peraiosaura. Ajá. Esta clasificación de pararreptiles, como ven aquí en 1988, ¿sí? 21 años después, ¿sí? Tenemos todo esto separado. Se han encontrado nuevas fósiles, se han propuesto nuevas relaciones filogenéticas y entonces teníamos para reptilia, igual que aquí, tenemos a los mesosaurios, igual como con la base, y luego una gran radiación, la mayoría de ellos representados por un fósil, un género fósil y probablemente varias especies, una, a veces varias especies. Todos estos agrupados bajo diferentes nombres. Algunos se conservan. Aquí, por ejemplo, Procolofonia, ajá, aquí está a nivel de familia, Procolofonidae, con tres grupos, lo que antes estaba metido aquí, ahora se le han agregado nuevos géneros, ¿sí? Estos dos géneros ya no solo es Procolofón, ajá, y está más diversificada. Y así sucesivamente. Acá tienen ustedes para que tengan una idea muy general de cómo eran los pararreptilia. Ajá. Aquí tienen a los mileteridae, que estarían acá, que se consideran como ya los más diferenciados. Ajá. A los Procolofonia, que ya vimos que estarían aquí, intermedios. Y a los Mesosauria, que son la base de este proceso o están en la base de este proceso de radiación. Esto es solo con respecto a pararreptiles y pararreptiles fósiles. Todavía tenemos a los grupos actuales que no están en esta clasificación. Acá, donde están testudines, captorrinides, aurea, etcétera, etcétera. Y también, como ven, separado por acá, este autor sí lo separa como grupo hermano, a los sinápsida, ya no están considerados dentro de reptilia. Continuando con los grupos fósiles, pues aquí igual, ¿sí? Unas imágenes para que tengan ustedes una idea. Ya hablábamos de los ictiosaurios, estos reptiles que regresaron al mar, que como ven serían un homólogo ecológico a un delfín, se parecen mucho a un delfín. Ajá. Los sauropterigios, que también regresaron a la vida marina, a alimentarse y a vivir fundamentalmente en el medio marino. Los pterodáctilos o pterosauria, que son más conocidos para ustedes
y que, como pueden ver en esta representación que tiene, este autor, esto que tienen más oscuro aquí, esto que tienen acá también más oscuro, podría corresponder a pelo. Ajá. Ahora se han encontrado pterosaurios que van a presentar probablemente pelo, que es un carácter distintivo de los mamíferos actuales. Ujú. Los Prolacertifornia, que también fueron reptiles acuáticos que lograron invadir las aguas dulces. Y el grupo más espectacular, que más o menos ustedes conocen, que es el de los dinosaurios. Y aquí tienen ustedes una propuesta de clasificación de los dinosaurios para que los entiendan. Hay autores que consideran a dinosauria una categoría taxonómica. Hay otros que no, consideran a estos grupos como separados. Ajá. De otra vez, depende del autor. La mayoría de los autores los va a encontrar como orden Saurisquia y orden Ornitisquia, dos grandes grupos de dinosaurios. Ajá. La traducción de Saurisquia significa reptiles, bueno, el isquion, o sea, la cintura pélvica, con forma de reptil, con forma de saurio. Ajá. Y los ornitisquia significa el isquion, la cintura pélvica, con forma de ave. Uh-huh. Aquí tienen ustedes las diferencias entre una pelvis saurisquia y una pelvis ornitisquia. ¿Cuál es la diferencia? Fundamentalmente la posición del pubis, ¿sí? Y del isquion. Uh-huh. En los reptiles, en los saurisquios, estos están más hacia el frente, más hacia adelante, ¿sí? Y esto les va a permitir fundamentalmente una tendencia a la posición bípeda que tenemos aquí. Ajá. Los ornitisquia, ¿sí? Aquí la pelvis está más hacia atrás, el isquion está más hacia atrás, ¿sí? El pubis está más hacia atrás, dirigido más hacia atrás, y va a propiciar un desplazamiento más hacia las cuatro patas, a extremidades con cuatro patas. Esto es lo que va a separar a los dos grupos, a los dos grandes grupos de dinosaurios. Uh-huh. Dentro de los saurisquios, dos grandes grupos, los terópodos, que esto sí, ahí es donde está Tyrannosaurus rex, estos sí que de plano, ¿sí? Se fueron hacia la locomoción bípeda, a la alimentación carnívora. Ajá. Los saurópodos, ¿sí? Que tendieron al gigantismo, mantuvieron la locomoción en cuatro patas. Algunos de ellos regresaron a vivir a zonas pantanosas y de alimentación predominantemente herbívora. Uh-huh. Vamos a tener dentro de los ornitisquios los Stegosauria o Thyreophora, depende del autor, donde vamos a tener a los estegosaurios, estos grandes dinosaurios que tenían placas en el dorso muy grandes, uh-huh, para evitar ser depredados principalmente por los terópodos. Sí, también les digo, los van a encontrar como un tanto anquilosaurus con este nombre como grupo. Uh-huh. Y los ornitópodos, que es el nombre más común que le van a dar los autores. Ajá. Que aquí le llama cerápoda con dos grandes grupos.
los ornitópodos, ajá, y los ceratópodos. Y otro grupo pequeño, los paquicéfalosaurios, ¿sí? Aquí los más conocidos es los triceratops, el gran desarrollo de los triceratops. Grupo que tendió hacia la alimentación herbívora, al predominio de la alimentación herbívora. Y ojo, por aquí van a salir las aves. Este es el grupo. Paradójicamente las aves provienen de reptiles que tienen pelvis reptiliana y no pelvis de ave. Ajá. Se retoma el carácter de la pelvis de ave para la conformación de las aves. ¿Cómo están los reptiles actuales? Bueno, aquí los tienen ustedes, las tatuaras, ¿sí? Los lagartos, las iguanas, lagartijas, etcétera, las serpientes, las tortugas y los, aquí voy a decir, crocodilos, ¿sí? Los cocodrilos. Y como pueden ver, muy emparentados a estos, las aves, provenientes del grupo de los arcosaurios, ¿sí? Los reptiles están dentro del grupo de los arcosaurios. Las tortugas, Chelonia, con sus características muy particulares, ¿sí? Un cráneo macizo, el desarrollo del peto y el espaldar, es el espaldar, el peto, la de acá abajo, fusionados a la columna vertebral, acá parte del esqueleto axial para conformar el caparazón. Y los lepidosaurios, que son también los que van a tener una más desarrollado un exoesqueleto de beta caratina en la epidermis. Este carácter es común a todos ellos, pero aquí, ¿sí? Estos reptiles son típicamente escamosos y que mudan la piel de un solo golpe, de una sola vez. Bueno, profundicemos un poquito en reptiles actuales. ¿Cuáles son los caracteres distintivos? Bueno, la presencia de las escamas córneas, ¿sí? Con betaqueratina, ya lo mencionábamos. Algunos van a tener placas óseas dérmicas, como es esta piel de cocodrilo con escudos, crestas, espinas. Les digo, la piel es seca, con muy pocas glándulas. En algunos casos las glándulas son unicelulares y fundamentalmente son como secretoras de grasa, poca grasa. ¿Sí? Si alguna vez llegan a comer caldo de iguana, pues van a ver que se parece bastante a un caldito de pollo con menos grasa, y esto se debe a que la piel de las iguanas va a tener muy pocas grasas. Si ustedes consultan libros todavía de reptiles de los años 80, tal vez de los 90, dice que la piel es seca sin glándulas. Ajá. En las iguanas vamos a encontrar unas glándulas femorales que están en el fémur, en la parte interna de las extremidades posteriores, y que tiene que ver con la secreción de feromonas, ¿sí? Para atrayentes sexuales, pero eran las únicas glándulas que se consideraban de los reptiles. Después se han hecho estudios, análisis a mayor profundidad, y se ha visto que hay células secretoras de grasa
con función glandular en algunas partes, sobre todo de algunos reptiles, de las iguanas. Y por eso si te comes un caldo de iguana, pues sale con algo de grasa por esta grasa que está presente en la piel, además de la grasa acumulada en en la musculatura. ¿Sí? La piel es delgada, ¿sí? La epidermis en la mayoría es delgada, se muda de una sola vez y está provista de cromatóforos, perdón, que son los que les dan las coloraciones tan vistosas a los reptiles. Su esqueleto está muy bien osificado. Ajá. Hay, el número de vértebras es variable dependiendo del grupo de que se trate. Si vemos una serpiente, la serpiente tiene una gran cantidad de vértebras. Vamos a tener ya dos tipos de vértebras, las prosélicas y las opistocélicas, también dependiendo de el grupo del reptil del que estemos hablando. Recuerden, prosélicas con una cavidad vertebral dirigida hacia la parte anterior del cuerpo, las opistocélicas hacia la parte posterior. Ya vamos a encontrar también la sigapófisis, que son estas proyecciones de las vértebras para que descansen una sobre la otra y puedan darle un mejor soporte a la columna vertebral, a la vez que le permite gran flexibilidad. ¿Sí? Va a haber una regionalización de las vértebras. Vamos a tener una diferenciación entre el atlas y el axis, como les digo, para soportar el cráneo, para unirse al cráneo. Y luego vamos a tener vértebras cervicales, que están aquí, vértebras torácicas, vértebras lumbares, vértebras sacras y vértebras caudales. Esta diferenciación es morfológica, también van a diferir el tipo de vértebras. Las sacras no se parecen, o bueno, están bastante diferenciadas a las vértebras caudales, y así cada una de las vértebras en cada región. Las extremidades pues ya son pareadas, ¿sí? Tanto adelante como atrás, y una característica que van a tener los reptiles es que las extremidades van a estar en posición de abducción, que es la que está aquí señalada, esto es, con los codos hacia afuera y las palmas hacia adentro. Esta es la llamada posición de abducción, a diferencia de nosotros, que las vamos a tener en posición parasagital, esto es, paralelas al eje del cuerpo. Nosotros los codos se van a meter. Una posición parasagital típica es la que hacen ustedes para hacer lagartijas, para tratar de levantar el cuerpo haciendo lagartijas. Pegas los codos a la caja torácica, y esa es la posición parasagital. Si separas los codos de la caja torácica, bueno, no puedes girar las manos, las muñecas hacia el exterior, pero esa sería una posición de abducción, para levantar ligeramente el cuerpo, no tanto como te lo permite una posición parasagital. Los huesos ya están, bueno, perdón, las extremidades están conformadas por los huesos típicos, la anterior por el húmero, el radio, la ulna, y la posterior por el fémur, la tibia y la fíbula. Además de los carpales, metatarsales, etcétera, según se trate las falanges
de las extremidades o anteriores o posteriores. La cintura pectoral, ya va a estar formada por la escápula, que es la más dorsal, el coracoides, que va a estar acá abajo, en posición ventral, ¿sí? Dos clavículas, que aquí no se logran ver, las clavículas, y un hueso interclavicular. Además, también ya vamos a encontrar el desarrollo de un esternón para conformar la caja torácica. La cintura pélvica, como ya vimos, conformada por el ilion, el isquion y el pubis, estos tres huesecillos, y la característica de ser pentadáctilos como la generalidad de los amniotos. El cráneo también está bien osificado, hay una considerable fusión en el número de huesos. Si recuerden, el mayor número de huesos del cráneo está en los peces. De aquí se empiezan a fusionar. Vamos a tener un menor número de huesos conformando el cráneo. Aquí tienen ustedes señalados a los principales: el parietal, el escamoso o escamosal, el postorbital, el frontal, el nasal, etcétera. Este es un cráneo diápsido, ¿sí? Con la fenestra temporal superior y la fenestra temporal inferior. La mandíbula está conformada por 7 huesos: el dentario, el coronoide, el supraangular, aquí le faltaría una P, el angular, el cuadrado, el articular y el articular dérmico, que no se ve. ¿Cómo es la respiración en los reptiles? Y es una respiración prácticamente pulmonar, completamente pulmonar, aunque hay reptiles que respiran por la cloaca, utilizan parte de la cloaca, algunos de ellos, pues para poder respirar. Antes se pensaba que la respiración de los reptiles era menos eficiente que la de los mamíferos, porque los pulmones se encuentran poco desarrollados, son relativamente pequeños para el tamaño de los reptiles, no tienen alvéolos pulmonares, tienen septos o tabiques, y estos septos o tabiques, ya que son pequeños, pues le van a permitir una mayor superficie de intercambio gaseoso. Tienes una pared y de los dos lados tienes tejido respiratorio. Entonces esto aumentaba la superficie para compensar lo pequeño de los pulmones. Y esto hacía más eficiente el proceso de la respiración. También hay ya músculos asociados a la caja torácica para facilitar mejor el proceso de respiración. Otra vez, Smith-Nielsen, que se especializó en fisiología de vertebrados, ha hecho algunos estudios que al parecer muestran que la respiración en los reptiles no es tan eficiente, no es tan ineficiente como se pensaba, y que en algunos casos puede ser superior en eficiencia a la de los mamíferos. ¿Por qué? Porque al parecer pueden respirar como las aves, tener una respiración unidireccional. Smith-Nielsen, otra vez utilizando
oxígeno radioactivo y elementos radioactivos, pues ha hecho estudios de la circulación del aire en el sistema respiratorio de los reptiles. Y aquí tienen ustedes unas imágenes captadas con esta tomografía computarizada que pinta de diversos colores la posición del aire y los órganos a medida que van avanzando estas sustancias radioactivas. Y al parecer, al igual que las aves, vamos a encontrar sacos aéreos anteriores y posteriores, un complejo sistema de sacos aéreos que va a favorecer la respiración unidireccional y mucho más eficiente. Otra vez, el aire entraría hasta la parte posterior de un saco aéreo, pasaría a los pulmones, ¿sí?, que son pequeños, con una gran cantidad de tabiques. Entonces tendríamos una circulación unidireccional, no es un sistema cerrado como en nosotros, no hay alveolos, no va a haber mezcla de aire, y de los pulmones pues va a pasar a los sacos aéreos anteriores y de ahí al exterior. Entonces van a respirar en 4 tiempos, nosotros respiramos en 2. Esta recirculación del aire va a ser unidireccional, en nosotros no, en nosotros es bidireccional, y por eso hay mezcla de aire oxigenado con dióxido de carbono. Y nuestra respiración se considera más ineficiente que la que tienen las aves, y también, al parecer, la mayoría de los reptiles. Smith-Nielsen lo empezó haciendo con una lagartija, hizo lo mismo con los cocodrilos, que al parecer tienen este mecanismo también. No se sabe si otros reptiles también tengan este sistema de respiración unidireccional, pero muchas cosas indican que así es. Con respecto a la circulación, tienen un corazón tricameral, 2 aurículas, un ventrículo, excepto en los cocodrilos, sí que se puede considerar tetracameral. Hay un muy pequeño orificio, una muy pequeña comunicación entre los 2 ventrículos en la parte superior, pero el corazón va a funcionar como un corazón con 4 cámaras, muy parecido al de los mamíferos, ¿sí? Van a tener un par de arcos aórticos, un derecho, un izquierdo, van a tener circulación pulmonar y sistémica independientes, que es esto, que la sangre va del corazón a los pulmones y regresa de los pulmones al corazón, y de que el corazón la va a enviar al resto del cuerpo. Como ya les había yo mencionado, ¿sí?, van a tener un sistema digestivo que ya presenta glándulas salivales bien desarrolladas. Estos van a poder humedecer las presas y tragarlas. La lengua es protáctil, la lengua de los camaleones es muy evidente este hecho de poderla sacar incluso a grandes distancias, capturar y meterla, y para poder tragar con facilidad el alimento, pues ya hay glándulas salivales que están secretando la humedad y cierto tipo de mucus para ayudar a que entren al tracto digestivo el alimento. Dentro del sistema excretor, bueno, de la parte final del tracto digestivo, vamos a encontrar una cloaca que está aquí, formada por 3 regiones o 3 cavidades.
el coprodeo, que es donde van a llegar los desechos del tracto digestivo, el urodeo, que es donde van a llegar los derivados metabólicos, ¿sí? En el coprodeo las heces, en el urodeo la orina. Se van a juntar y van a pasar a un proctodeo. En estos tres cavidades, ¿sí?, se va a extraer fundamentalmente agua, ¿sí? En el proctodeo, en el coprodeo, se va a extraer el agua que viene con los alimentos. En el urodeo se va a extraer el agua que viene con la orina. En el proctodeo todavía hay una mayor reabsorción de agua y los desechos van a salir al exterior por medio de un esfínter cloacal. Los reptiles tienen un riñón metanéfrico pareado, grande, con varios lóbulos, y estos van a secretar principalmente ácido úrico y uratos. También, en contra de un gradiente de concentración, estos organismos van a secretar sales por la llamada glándula de la sal. Ustedes han oído hablar también de las lágrimas de cocodrilo. Es una glándula que sería el equivalente casi a nosotros, a los lagrimales, a la niña del ojo, que también está presente en las tortugas, y que van a sacar sales en contra de un gradiente de concentración. El otro día estaba yo viendo un video del desove en Mazunte y la locutora, y en un giro poético que da, dice que las madres de las tortugas están llorando por el futuro incierto de los huevecillos que están poniendo, dado que el saqueo cada vez se incrementa más, etcétera, etcétera. Sí, pues la tortuga no estaba llorando, la tortuga estaba excretando, estaba orinando, haciendo el equivalente a la orina, sacando el exceso de sal por las glándulas de la sal. El sistema nervioso pues está más desarrollado que el de los anfibios. Hay un mejor desarrollo del cerebro anterior. Aquí sí ya hay una separación de los hemisferios cerebrales. Y también está muy alargado el lóbulo olfatorio, el bulbo olfatorio. De ahí en lo demás se parece muchísimo al cerebro de todo el resto de los tetrápodos que ya hemos mencionado con su estructura y función. La vista de los reptiles es bastante buena en cuanto a la visión a color. Sus ojos están bien desarrollados, pueden ver algunos de ellos a enfocar a objetos lejanos y adaptarse para objetos cercanos, algunos también para la visión nocturna, para ver bien en la noche. Ustedes han visto los videos de los cocodrilos donde les alumbran los ojos en la noche. Entonces, tienen los ojos bien desarrollados, tienen membrana nictitante, que ya vimos que sirve para recubrir y humedecer al ojo. Además de estas glándulas de la sal, hay glándulas lacrimales para secretar humedad y pueden variar la forma del lente para enfocar, para tener un enfoque más fino. Algo que también se ha visto, que la vista de la mayoría de los reptiles ven bien los rayos UV, ¿sí?
tienen receptores para ver la radiación ultravioleta, cosa que nosotros no tenemos. Nosotros nada más tenemos 3 tipos de receptores al color. Ujú. Los reptiles tienen 4 y con una diferente intensidad a la que mantenemos nosotros. Ujú. Aquí abajo pueden ver ustedes, ¿sí?, las longitudes de onda que son visibles para nosotros y para los reptiles. El oído mantiene las funciones que ya vimos, el equilibrio, la función ancestral, la principal, que es la del equilibrio, y obviamente al pasar a tierra firme, pues la audición. Ajá. Vamos a ver que en los reptiles ya hay un oído externo bien definido. Uh-huh. En varios de ellos, o en muchos de ellos, hay la presencia de un tímpano, en otros no, carecen de la membrana timpánica. Uh-huh. Hay un solo huesecillo en el oído medio, la columela, uh-huh, y las vibraciones pues van a transmitirse al oído interno y de ahí al sistema nervioso para su interpretación en el cerebro. Uh-huh. El olfato es variable en los reptiles, depende del grupo de que se trate. En la mayoría de ellos el olfato es bueno, pero en otros está mucho más desarrollado. Ajá. Y, por ejemplo, en algunas, sobre todo en las serpientes, en las lagartijas, en los organismos que presentan una lengua bífida, ¿sí?, van a tener un buen desarrollo del órgano de Jacobson, ¿sí?, que es un órgano que se localiza arriba de la cavidad del paladar. Ajá. En los reptiles va a haber un paladar secundario incompleto. Ajá. Hagan de cuenta que un hueso llamado el vómer, que para nosotros es el techo de la boca, sí, la parte superior de nuestro paladar, está abierto por la parte media, forma una especie de V. Ajá. Solo en los lados vamos a encontrar el paladar, pero la parte media está abierta y esto permite poner en contacto con el órgano de Jacobson a la lengua. Uh-huh. Entonces, esto es común en las serpientes y en las lagartijas, ¿sí? Sacan la lengua, estos organismos bífidos, ¿sí?, y la lengua bífida les va a servir para captar con diferentes intensidades los olores que están en el aire. Los va a diluir en la saliva, la mucosa que tiene acá, y va a saber si hay un olor más intenso del lado derecho, del lado izquierdo, etc. ¿Cómo sabe esto? Pues retrae la lengua y la va a poner en contacto con el órgano vomeronasal o órgano de Jacobson. Este órgano de Jacobson, ¿sí?, tiene conexión, tiene un nervio olfatorio que se va a comunicar al bulbo olfatorio y le va a transmitir la información al cerebro del reptil. Entonces, una serpiente de cascabel, que ahorita vamos a hablar de ella, ajá, puede saber por el olor si un roedor viene del lado derecho o viene del lado izquierdo o está al frente, etcétera, o no hay roedores. Por eso es que constantemente, sobre todo cuando andan de caza, sacan esta lengua bífida
como ven, la abren, ¿sí? Lo más que se pueda para la captura de olores y almacenar información por medio del órgano de Jacobson. Además, en un grupo particular de serpientes, los crotálidos, vamos a encontrar que también son sensibles al infrarrojo. Estos tienen otro órgano, además del órgano de Jacobson, van a tener el órgano de Pitt. ¿Qué es el órgano de Pitt? Está aquí abajo de las narices, ¿sí? Ustedes habrán oído que algunas serpientes les llaman cuatro narices, a las nauyacas que viven en el sureste de México se les llama cuatro narices. ¿Por qué? Porque presentan los nostrilos y tienen esta abertura del órgano de Pitt. Ajá. En algunos pitones, por ejemplo, no están claramente diferenciadas las aberturas, pero sí está el órgano de Pitt más expuesto, más al exterior. ¿Qué hace este órgano de Pitt? Captura los rayos infrarrojos provenientes del cuerpo, ajá, principalmente de los mamíferos, de aves, mamíferos, ¿sí? De organismos endodermos, pero también de otros reptiles. Qué tan calientes están y qué calor están radiando, pues es percibido por este órgano de Pitt. Aquí tienen la localización donde está el órgano de Pitt, y en este esquema cómo funciona este órgano de Pitt. Igual hay derechos e izquierdos. Hagan de cuenta que es una vasija, ¿sí? En cuyo interior se encuentra una membrana sensible al calor, ajá, sensible a la radiación infrarroja. Entonces va a entrar el calor a esta vasija, a esta cavidad, ajá, va a ser captada por la membrana del órgano de Pitt, y el nervio trigémino, en este caso, ¿sí? Recordarán que es uno de los 10 pares craneales, va a llevar a la base del cerebro, a la base del cráneo, la información correspondiente a la posición del roedor, o del alimento de que se trate. Por eso es que son tan eficientes en la cacería. Además, por eso es que son tan peligrosas, porque por este órgano, ¿sí? La mordida la tiran a la parte más caliente. ¿Cuál es la parte más caliente? Donde hay mayor circulación de sangre. A las venas, a las arterias grandes, ahí es donde va dirigida la mordida, y no a la masa muscular. Bueno, en cuanto a su reproducción, son dioicos, sexos separados, ajá, tienen patrones de cortejo, ¿sí? Varían de acuerdo al grupo. En unos son más simples, en otros son un poco más complejos. Como ya vimos, son organismos de fecundación interna, y para facilitar la fecundación, o para llevar a cabo la fecundación, los machos cuentan con dos estructuras llamadas hemipenes, ¿sí? Que aquí están parcialmente sacados y son muy difíciles de ver, ¿sí? Necesitas tener práctica para poderlos sacar y para poder sexar a los reptiles. Los puedes sexar con estos, viendo estos hemipenes, pero es un tanto difícil. La mayoría de los reptiles tienen glándulas de secreción. Ya les mencionaba que en algunas iguanas hay glándulas femorales, estos estarían aquí, y sí son evidentes. Otros, en los machos, ¿sí? Tienen una glándula de secreción asociada a los semipenes, que estos principalmente cuando copulan van a servir para marcar a la hembra y que otro macho sepa que esta hembra
ya fue copulada. Además, también muchos reptiles van a contar con un pequeño espolón o espina para facilitar la cópula, para hacerla más eficiente. Ujú. Ya hablábamos, sí, se reproduce por medio de huevo amnioto con albúmina y cascarón secretado a medida que el óvulo y el embrión va pasando por los oviductos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo están las reacciones adaptativas de los reptiles? Ya las hemos mencionado de manera general. Aquí se las resumo. Ajá. De los amniotos surge el ancestro de los reptiles y tenemos una primera radiación del grupo de los pararreptiles con los mesosaurios como el grupo más primitivo. Ajá. Otros dos radiaciones de grupos menores que tienen aquí señaladas en azul y en este cafecito pálido, la de los captorrinos y la de los protorofídeos, y la radiación de los diápsidos, que va a dar origen a dos grandes grupos, los arcosauromorfos, ¿sí? Donde están los pterodáctilos, los cocodrilos y los dinosaurios, y la de los lepidosauromorfos, donde están los grupos actuales, la mayoría de los grupos actuales, los lepidosaurios y algunos reptiles que regresaron al medio acuático. Ajá. Los euriápsidos. Lo mismo representado de otra manera, ¿sí? El tronco amnioto con la primera radiación, la de los anápsidos hacia las tortugas y los mesosaurios, ¿sí? Una gran radiación que dio origen de los diápsidos hacia los plesiosaurios, los esfenodóntidos, anfisbénidos, lagartijas, sirenas, la de los ictiosaurios, ajá, el tronco de los diápsidos y los diápsidos donde están los dinosaurios, Saurisquia, Ornitisquia, los pterosaurios, los cocodrilos. Este autor, como ven, separa ya claramente del tronco amnioto a los sinápsidos al grupo de los mamíferos. Y el grupo de las aves modernas, adelantándonos un poco hacia la próxima clase, donde tenemos a los tecodontos, ajá, que probablemente, según algunos autores, fueron los ancestros de las aves, pero según otros autores, ajá, tendríamos son parientes más cercanos a los dinosaurios. Lo mismo, cómo está la filogenia ya de los grupos actuales, sin considerar a los grupos fósiles, el gran grupo de los amniota, a los sinápsidos como un grupo independiente, donde están los mamíferos, los diápsidos, donde están los lepidosaurios, ¿sí? Con los tuatara, los escamosos o esquamata, donde están las lagartijas, ¿sí? Las lagartijas monitor, las serpientes, los ofidios, las testudínidos, donde están las tortugas, y el grupo de los arcosaurios, donde están los cocodrilos y las aves, con sus
características distintivas que van conformando estos clados, que les digo, mucho tiene que ver el cráneo sinápsido, el cráneo diápsido y otras características que se van adquiriendo con el proceso evolutivo. Vamos a profundizar un poquito en reptiles actuales, ¿sí? Para darles una idea. Solo reptiles actuales tenemos la clase Reptilia, ¿sí? Y vamos a tener 3 subclases. La Anápsida, con el orden Chelonia, o Testudines, que es donde están las tortugas. La subclase Lepidosauria, aquí dice Sautia, está mal, es Lepidosauria, con el orden Rhynchocephalia, donde está, o Sphenodontia, donde está la tuatara, que es este que tienen acá, y el orden Squamata, con 3 subórdenes, Lacertilia, Ophidia y Amphisbenida. Y la subclase Arcosauria, cuyo único representante en nuestros días son los Crocodilia. Vamos a ver cada uno de estos órdenes también rápidamente. ¿Sí? El orden Chelonia o Testudines, 2 grandes grupos, 2 grandes subórdenes. Los Cryptodira y los Pleurodira. ¿Cuál es la diferencia entre estos? La forma de doblar el cuello. ¿Sí? Los Cryptodira son tortugas que meten el cuello de manera recta y la cabeza hacia el caparazón. Lo jalan en línea recta, retraen el cuello y la cabeza en línea recta. Tienen 11 familias actuales y pues ahí están metidas la mayoría de las tortugas marinas y terrestres, la gran mayoría. El suborden Pleurodira, los Pleurodiras son las tortugas que tienen que doblar el cuello, lo meten más o menos en forma de S. Las famosas tortuguitas japonesas que afortunadamente ya las prohibieron como mascotas, que eran muy comunes, es una de las familias actuales representante de los Pleurodira. Aquí tienen ustedes donde viven los quelonios, en las partes tropicales, ¿sí? Evitan los polos, ¿sí? Y evitan los grandes desiertos de Arabia y el centro de Australia, pero en la mayoría de los continentes pues están representadas las tortugas. ¿Cómo está la filogenia de las tortugas? Aquí solo en colores tenemos al orden Testudine con los 2 subórdenes, Pleurodira y Cryptodira. Como pueden ver, dentro de Pleurodira, 2 clados, ¿sí? Y los quélidos, que son estas tortuguitas japonesas que les decía yo, y los palomedusoides, que con 2 grupos de tortugas, cada una con 2 géneros independientes. Los Cryptodira, también 2 clados de Cryptodira, ¿sí? El primero abarca un grupo con 4 géneros y otro conformado por un género independiente, y los Durocriptodira, que son los más abundantes, donde están los Testudinoidea, que también son los más abundantes. Luego está la familia Hemídide, que son muy abundantes y la más abundante en México, con 5 géneros. Los Testuguria, 2 grandes grupos,
¿sí? Donde están también algunos, consideran a los grupos más antiguos de tortuga, y los Americhelide, que como su nombre lo dice, son básicamente las tortugas americanas, con las quelonoidea, las quelidroidea, ajá, los quinostérnidos, que se caracterizan por su caparazón grande, fuerte, etcétera, y donde tenemos todos estos géneros presentes en la actualidad. El orden Rhynchocephalia o Sphenodontia, hay una sola familia actual, están representados por los Tatuara, y aquí tienen ustedes los puntos donde se localizan. Estos están solo en la región australiana, ¿sí? Al Nueva Zelanda, al norte de la isla de Nueva Zelanda. Aquí son los únicos lugares donde están los tuataras. Esta especie en peligro de extinción está muy protegida y muy cuidada por el gobierno australiano. Aquí tienen ustedes más o menos cómo está su filogenia y su distribución, cómo están las relaciones filogenéticas con otro grupo. Aquí están los rincocephalios y su distribución fósil y la distribución actual. Como ven, fósiles estuvieron en el en el oeste de los Estados Unidos, en el este de México, en el este de Sudamérica, en África. Tenían una distribución más amplia, ¿sí? Y actualmente pues solo están localizadas en esta región que ya veíamos, ya mencionábamos. El orden Esquamata o la Certilia, también, perdón, donde está el suborden Lacertilia o Sauria, el suborden Ophidia, donde están las serpientes, y el suborden Amphisbaenida, que es estas que tienen ustedes acá, que algunas gentes las llegan a confundir con lombricitas. Tienen una amplísima distribución mundial, solo en lugares muy fríos, en centro y norte de Canadá, Siberia, el norte de la región paleártica de Asia, ahí no hay, pero en todos los demás, pues sí están. Como pueden ver, de lagartijas hay 27 familias actuales, ¿sí? De ofidios hay 25 familias actuales y de anfisbénidos hay 5 familias actuales, estas principalmente restringidas a las regiones tropicales del mundo. ¿Cómo están sus relaciones filogenéticas? Aquí tienen Amphisbaenida, Ophidia, Lacertidia, con su gran radiación adaptativa. En azulito están los grupos fósiles. Sí, como ven, algunos de ellos, los anfisbénidos, están estrechamente relacionados con los mosasaurios. ¿Sí? Aquí quedarían los mosasaurios, este grupo muy primitivo de reptiles. Aquí estarían los anfisbénidos y tendríamos como los grupos más avanzados a los gecos, ¿sí? Más diferenciados del patrón ancestral, tendríamos a los gecos. El orden Crocodilia, con 3 familias actuales de cocodrilos, la familia Gavide, donde está el gavial, la familia Alligatoride, donde está el caimán, y la familia Cocodrilide, pues donde están los cocodrilos. Creo que este es el caimán, este es el cocodrilo. Aquí tienen ¿Cuál es la cómo diferencia, están. profe? ¿Perdón?
¿Cómo los diferencia? Ah, fundamentalmente el largo del rostro, ¿sí? Aquí los puedes ver, los gávidos son con rostro muy, muy largo, ajá. Los caimanes son de hocico más estilizado y los cocodrilos son más cortos, más chatos, ¿sí? Aquí tienen ustedes las relaciones filogenéticas con las aves, les digo, es el grupo más cercano a los cocodrilos, el grupo actual, ajá. Las serpientes incluso están más alejadas que las aves de los cocodrilos actuales. Y aquí tienes, pues otra vez, los gávidos, ajá, los cocodrilos y los caimanes. Por la distribución es la otra manera de saber dónde están. Ajá. Los caimanes están aquí marcados en color rosa. En México no tenemos caimanes. Ajá. En México tenemos cocodrilos. Aquí están eh, las, los tipos de cocodrilo. El Moreleti, que es la especie que predomina en México. Los gaviales, que están en la India, están restringidos a la India. Bueno, los cocodrilos, les digo, distribuidos en África, India, el sureste asiático, Australia, Nueva Zelanda, todo esto. Y los caimanes, fundamentalmente aquí, y en Cuba, en la Florida, en la península de la Florida, en el sur de los Estados Unidos. ¿A qué se debe este patrón de distribución tan característico? Pues a deriva continental. ¿Sí? Lo más probable es que esto se deba a procesos de deriva continental y de aislamiento. Aquí, además del caimán, que son básicamente americanos, hay uno en China, un pequeño grupito en China. Parte de este grupo probablemente estuvo pegado por acá, amplia, tenía su patrón de distribución más o menos